Yo creo que el pecado es un invento de alguien, no sé quién, podría decir de la iglesia, pero realmente no sé quién, y que es una manera en la que también regulan el comportamiento de las personas, ¿no? El qué hacer, qué no hacer. Hola familia, This is Life. Sean bienvenidos a un nuevo video. Estamos muy felices de hacer nuestro primer videoblog. Nunca habíamos hecho desde que entramos a este gran equipo. Como lo dice el título del video, hoy vamos a hablar de una palabra, híjole, que es complicada. Es difícil. Es hasta cierto punto religiosa. Es una palabra que se ha vuelto ambigua para la gente. Es también una palabra acusadora. Vamos a ver qué significa. Y como dice Marco, es ambigua pues porque todos tienen su propia opinión, su propia definición de lo que significa. Pero Dios no. Él tiene una definición específica y eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Esa palabra es... Pecado. Bueno, salimos a las calles a preguntarle a la gente qué opina o qué concepto tiene sobre el pecado. No esperamos respuestas buenas o malas, simplemente su opinión. Entonces... Y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a verlo. Bueno, del pecado yo lo veo como una cuestión religiosa. Depende de la época, depende del siglo, depende de las personas, que es pecado y no lo es. En una tradición judeocristiana, el pecado tiene siglos muy delimitados. Yo entiendo que el pecado es una manera de evitar que alguien haga algo indebido, algo prohibido o algo que está moralmente sancionado. Entonces, en una opinión muy personal, el pecado es muy subjetivo y hay cosas que en algún tiempo fueron pecado y ahora no lo son, o viceversa. Cosas que en su momento no se consideraban pecaminosas, pero que ahora sí. Y ya para cerrar, yo diría que el pecado es una cuestión moral y lo ideal, aunque no existe, es que la ley castigará aquellos delitos que infrinjan una convivencia social. Y el pecado, creo que moralmente existe para evitar que algunas personas hagan cosas indebidas. Gracias. Pecado es ahora sí que robar, matar, suicidio y pues hacer cosas que pues afecten a los demás. Yo creo que es pecado. Pues me viene algo muy relacionado con la religión, algo prohibido, censurado. Eso. Yo siento que más que nada es lo que haces mal, pero conscientemente, ¿no? O sea, como por ejemplo, comer de más y tú sabes que esa es una gula y eso es como uno de los pecados. O enojarte por algo que tú sabes que no debe de tener tanto ese enojo, como exagerar de más y estás consciente de que estás exagerando, pero aún así como que la quieres hacer de emoción o cosas así. Creo que el pecado, referente a lo que a mí me han inculcado, es un deseo que va en contra sobre la voluntad de Dios. Sin embargo, yo creo que un pecado para cualquier tipo de persona puede ser algo que deseas, pero que te afecte. No importando la situación o no importando la acción, te va a afectar. El pecado es como de esas acciones que realizas, que sabes que están mal, pero hasta cierto punto te da un placer. Puede ser placer psicológico, puede ser placer físico, otro tipo de placeres, pero es algo que sabes que va en contra tal vez de lo que piensas o que sabes que está mal, pero te da cierto placer hacerlo. Para mí eso es el pecado. Bueno, el pecado para mí es ir en contra de lo que Dios ha dicho en la Biblia, en su palabra, y ya. Todo acto, pues, que según tu conciencia o según tu ideología está mal o lleva alguna consecuencia. El pecado es hacer algo malo en cualquier cosa, que obviamente no tenga nada que ver con pues los aspectos morales de cada quien. Yo creo que el pecado es un invento de alguien, no sé quién, podría decir de la iglesia, pero realmente no sé quién, y que es una manera en la que también regulan el comportamiento de las personas, ¿no? El qué hacer, qué no hacer, y ya, creo que es una mentira y que no tenemos que creer en los pecados. Creo que también cada quien genera su propio juicio hacia lo que puede ser como realizable o no en la vida, ¿no? Cada quien va a hacer su juicio y va a saber qué es bueno, qué es malo, ya. Fuertes.
fuertes declaraciones acabamos de escuchar. Muy fuertes, pero muchas gracias a todas las personas que contestaron. La verdad se rifaron a misión porque se jugó y se ganó. Muchas gracias, en verdad son ustedes personas valientes por contestar tremenda pregunta. Y bueno, ya es hora de que vayamos al grano. ¿Qué dice el diccionario de la palabra pecado? Vamos a que Carla Intelectual nos diga esa respuesta. ¡Córrela! Pecado, transgresión voluntaria de la ley divina. Pecar, quebrantar la ley de Dios, faltar a una obligación, a lo debido y justo, dar motivo para un castigo o pena. Muchas gracias, Carla Intelectual, por darnos esa gran aportación sobre el significado de la palabra pecado en el diccionario. Aunque, híjole, todavía no estoy como muy entendida. ¿Por qué no nos vamos al origen de la palabra? ¿Qué se decía que era pecado en griego? Explícanoslo, Marco. Bien, la palabra pecado en griego se decía hamartia, que es fallar en la meta o no dar en el blanco. Y pecado en arameo, que era el idioma que hablaba Jesús, se usaba la palabra kata, que significa errar o fallar al blanco. Como ven, no tiene nada de religioso. El significado básico de la palabra pecado es fallar o errar al blanco. Pero, ¿por qué no nos vamos al origen de lo que es el pecado? ¿Quién fue realmente el primer hombre en pecar? Así que, ¿qué les parece si vamos con el profe Carlos? Pues bienvenidos a todos, el día de hoy tenemos la clase de el pecado. Para conocer el pecado es necesario remontarnos al origen y este está en Génesis 2. Es cuando Dios crea a Adán y Eva. Se nos da a conocer que Dios les da la oportunidad de comer de cualquier fruto de los árboles del Edén, a excepción uno, el árbol del conocimiento del bien y el mal. Curioso nombre, ¿verdad? Y es preciso que en Génesis 3, el siguiente capítulo de este libro, la serpiente, que era el animal más astuto dentro de todo el Edén, se acerca a Eva y le pregunta lo siguiente: ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Y no era así. La verdad es que Dios les permitió comer de cualquier árbol a excepción de este. Y es que con este árbol, cuando Adán y Eva comieron de esta manzana, bueno, era un fruto, no sabemos si era una manzana, cuando Adán y Eva comieron de ese fruto, tuvieron la capacidad de distinguir por su cuenta lo que era el bien y el mal, cosa que Dios no les había permitido en ese momento. Supongo que porque Dios quería que no tuviéramos esa necesidad. Y entonces, cuando lo hace Adán y Eva, ahora van a tener que vivir independientes de Dios y tener que tomar esas decisiones de manera independientes a Dios. Y es por eso que se dan cuenta de que ellos están desnudos. Ellos ni siquiera sabían que estaban desnudos. A partir de ese momento, ellos tienen que tomar decisiones morales por no tener ese vínculo con Dios. Órale, pues muchísimas gracias, profesor Carlos, por esta información. Espero que allá en casa hayan tomado nota. ¿Y qué fue lo que acabamos de entender? Que entonces Adán y Eva, cuando comen de este fruto de la ciencia del bien y del mal, ellos deciden ahora redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Le dicen a Dios: ¿sabes qué? Yo ya no quiero que tú me digas qué está bien y qué está mal, porque ni siquiera sabían que podían hacer eso, ¿no? Pero ahora que comen de eso dicen: ahora yo tengo el poder para decir qué está bien y qué está mal. Pero definitivamente, como seres humanos, no nos ha ido nada bien en esa tarea, y por eso hay tantísimas controversias actualmente, que el feminismo, que el machismo, que el comunismo, que el socialismo, que el capitalismo, que si abortar, que si no, que la eutanasia, un montón de cosas, pues porque los humanos definitivamente no nos toca ese papel de definir cómo debemos vivir. Esa tarea solo le corresponde a Dios, y obviamente cuando vivimos bajo la autoridad de Dios, híjole, pues es el ser más sabio, definitivamente que nos va a ir bien, ¿no? Así que cuando Adán y Eva hacen eso, es una independencia de Dios, de decir: yo ya voy a vivir como yo quiero, ya no necesito que tú me digas nada, ¿no? Ahora yo voy a decidir si irme por acá o si irme por allá, y así es como vivimos actualmente los humanos. Y ese es otro punto del cual nos va a hablar Marco. Espero les haya abierto un poco más el panorama sobre lo que es el pecado, porque el pecado es estar alejados de Dios, es vivir independientes de Dios, es no escuchar su voz, es no estar con Él, es no tomarlo en cuenta para las decisiones, para la vida práctica. Si bien sabemos que el matar o que el robar es algo malo, pero eso tal cual es una consecuencia. No todos llegamos hasta ese límite, pero tal cual vivir alejado de Dios esa es la esencia del pecado, eso es meramente el pecado.
Y entonces esa independencia de Dios nos hace fallar en el blanco, errar, que es lo que veíamos en el significado de la palabra pecado. Y de hecho Jesús le dijo a sus discípulos: el que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto, pero separados de mí, en independencia de Dios, no pueden ustedes hacer nada. Es el resultado, ¿no? del pecado, de la independencia de Dios, que todo lo que nos propongamos no va a funcionar, o quizá al principio pueda resultar algo bueno, pero no va a tener mucho futuro. Por ejemplo, en el amor, en la relación con nuestros padres, con nuestros amigos, vamos a errar al blanco. Pero tranquilos, no todo está perdido. Hay una enorme y hermosa solución a esto de estar independientes a Dios. ¿Cuál es esa solución? Pues que vino un hombre que era libre de pecado y vino a morir por nosotros para reconciliarnos con él, para que esa separación que teníamos con Dios, Jesús vino a restaurar esa relación, a reconciliarnos con él, y entonces así ya no hacemos nuestra propia voluntad, ya no es lo que yo decido, lo que yo quiero, ahora es Dios, tú decides por mí, tú vas a ser de ahora en adelante el Señor de mi vida, el dueño de mi vida, el que me va a decir por dónde caminar, por dónde no, y puede ser un poco difícil, ¿no? Ceder esa voluntad. Sí, suena un poco complicado, suena fuerte eso de ceder, de ahora tener que sujetarse a algo más, pero créanme, lo apuesto mi vida, pero estar con Dios es una cosa hermosa, es realmente sentir una paz que nadie más te va a dar, es sentir un amor y poder amar como ninguna otra persona lo va a dar, es impresionante esto. Entonces uno acepta a Cristo en su corazón. Sé que suena mucho de magia, mitos y leyendas, pero Cristo fue real y es tan real que se puede sentir. Sí, tal vez el sacrificio de otorgarle tu voluntad, híjole, ahí nos cuesta trabajo, como decir, ok, te dejo la decisión de mi vida, pero los beneficios que Dios nos da con esa decisión son mucho más grandes que lo que nosotros podamos estar sacrificando. Bueno, ya por último, si tienes dudas de cómo puedes acercarte a Cristo, de cómo puedes quitarte este pecado, esta independencia a Dios, si realmente te intriga, escríbenos, te vamos a dejar aquí abajo nuestras redes sociales. Por favor, ten toda la confianza, somos muchos en This is Life, así que al que tú tengas más confianza, sabes, más buena onda, escríbele con toda confianza. Nuevamente, gracias a las personas que se atrevieron a contestar, a las personas que constantemente están visualizando nuestros videos, muchas gracias. Y pues los amamos mucho a todos.